este proyecto que Grupo Abadi. Y la verdad es que me encantó, me parece fantástico. Platicaba brevemente con Brenda los días pasados y le decía que son pocas los grupos o las empresas que conozco que tienen este tipo de estrategias de comunicación interna que me parecen increíbles. Muchas felicidades. Nunca había escuchado pues a una empresa así literal que tuviera cada lunes un tema distinto. Lo que entiendo pues es la intención es compartir experiencias, compartir aprendizajes y bueno, pues en este sentido me permito compartirles este tema que traigo con ustedes el día de hoy, que se llama el pensamiento lógico positivo. Espero, de verdad, me gustaría mucho que al menos a una persona le quedara el saco, ¿no? O de alguna manera pueda migrar un poco estas palabras a su vida personal y a su vida diaria, que me parece que todos en algún momento necesitamos escuchar un punto de vista distinto ante la misma vida que de alguna manera ya sabemos y hemos experimentado ciertas experiencias de vida, ¿no? Les voy a pedir de favor, mira, este es un tema que yo vengo desarrollando desde hace 4 años aproximadamente. Es un tema que inicié a escribir desde hace 2, 3 años específicamente, este tema en específico, ¿no? Como comentaba Brenda, mi experiencia personal en cuanto a lo laboral, los últimos 16, 18 años los trabajé en medios de comunicación masiva, radio, televisión y prensa, dirigiendo los departamentos comerciales o la dirección general en el último trabajo en una empresa de este tipo que tuve con Grupo Milenio, Multimedios, Grupo Milenio Radio aquí en Tijuana, pero atravesé por Grupo Uniradio, también estuve en Cana, Baja California, en estos tipos de medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces mi experiencia básicamente laboral ha sido dirigiendo personal en la parte comercial de las empresas de medios o el personal general de la empresa, ¿no? En 2018, marzo de 2018, después de muchos años de experiencia laboral, como decía Brenda, en este espacio tuve la oportunidad de abarcar muchas especialidades. Mi carrera, mi licenciatura es contador público, hice una maestría en administración y algunos diplomados durante estos 20 años, radicando aquí en Tijuana, 23 años ya, especializándome en comunicación no verbal, en comunicación asertiva, en marketing, trabajando en medios, tenía la necesidad de especializarme en marketing. Y bueno, toda esa experiencia laboral queda un poquito atrás, que me sirve como bagaje para hacer lo que hago desde hace un tiempo. Pero en marzo del 2018 fui detectado con cáncer de colon. Afortunadamente todo está bien, yo ya estoy bien, afortunadamente, ya nada más me queda una biopsia pendiente, pero todo lo demás ya pasó, afortunadamente. Fueron 4 años de tratamiento, un par de cirugías, y ahorita sigo viviendo y coleando, y no pienso cambiar de estatus todavía, ¿no? En todo este tiempo, cuando me detectan cáncer, cuando recibo el certificado, pues, en donde ya viene el resultado, pues bueno, me parece que me pasó lo que le pasa a todo mundo o a la gran mayoría cuando recibe una noticia de este tipo, ¿no? No estamos preparados, a pesar de que conocemos muy bien el cáncer. Me parece que es una palabra, primeramente, que está satanizada, la asociamos con muerte. Yo no fui la excepción. En cuanto lo recibí, yo básicamente supuse que me iba a morir pronto. Afortunadamente, mi cáncer estuvo localizado desde la primer fase posible detectable. Eso me permitió, pues, elegir un tratamiento correcto, un tratamiento adecuado con tiempo, con paciencia, y el resultado, afortunadamente, ha sido muy positivo. Pero durante este proceso, de que recibo la noticia hasta el día de hoy, pues han pasado un promedio de 4 años y medio más o menos. Perdón, sin embargo, al principio, como les contaba, yo no conocía mucho de la enfermedad, no conocía mucho, sobre todo, de las emociones. Lo que hice fue entonces dedicarme a buscar información, a leer, a indagar, no solamente con mis doctores. Tengo 2 doctores, 3 hoy día, mi médico general y un par de especialistas que han estado conmigo desde el principio. Y ellos han hecho una labor clínica muy correcta, muy adecuada. La comunicación que han tenido conmigo, quiero suponer que es la comunicación que tiene la mayoría de los doctores con su paciente. En mi caso, pues siempre he sido muy bien atendido. Sin embargo, hay una especie de
de falta de entendimiento en la comunicación entre un doctor y un paciente, porque el doctor regularmente habla de una forma muy técnica, muy clínica, y los pacientes, sobre todo los que no conocemos de enfermedades, pues a veces no entendemos. Sobre todo nuestra cultura, pues, que nos ha impedido a indagar, y es curioso porque los mexicanos específicamente somos un pueblo que nos reímos hasta de la muerte misma, hacemos fiesta en el panteón, comemos con nuestros muertos, y sin embargo, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de morirnos nosotros, pues ahí nos detenemos un poco, ¿no? Nos da miedo pensar, nos da miedo analizar, y evidentemente no estudiamos, y yo no fui la excepción. Me doy cuenta que no sé nada del cáncer, a pesar de que tengo un hermano que hace un par de, bueno, ya 8 o 10 años que falleció también por cáncer. Nunca me di a la tarea de investigar, de leer, de saber qué es el origen, el proceso de recuperación, pero sobre todo las emociones. Lo que yo me encuentro con todo este proceso es que en la literatura hay mucha información clínica, muchos datos, muchas estadísticas, pero poco se habla de las emociones emanadas de un proceso de recuperación de salud. Yo siempre dije que yo no estaba enfermo, yo estaba recuperando mi salud, yo nunca me he sentido enfermo. De hecho, nunca he sentido un dolor físico causado por esto. Básicamente son las emociones. Cuando recibo el sobre en donde venían los resultados, antes de abrir el sobre me dice la asistente del doctor que antes de que lo abriera estuviera tranquilo, que lo leyera con tranquilidad y que no me alterara. Esas fueron sus palabras en lo que llegaba el doctor para explicarme. Pero cuando te dicen eso, me parece que eso tranquiliza a 0 personas, ¿no? Evidentemente no estaba tranquilo, y cuando lo leo, pues tantito peor. Cuando entra el doctor a explicarme, bueno, mi mente estaba en una especie de limbo, no entendía muy bien. Pero jamás entendí por qué me habían dicho tranquilo y no te alteres. Con el paso del tiempo, que me doy pues entonces a la tarea de investigar, de indagar, para empezar a aprender qué es lo que tenía, pues entonces me doy cuenta no solamente que nos hace falta información de la enfermedad clínica, sino que nos hace falta información, y que es muy importante, y es lo que me tiene aquí con ustedes, la información sobre el manejo de las emociones. Hoy día me gustaría compartir este aprendizaje. Han sido muchos los aprendizajes. Cuando me dice Brenda, ¿cuáles son los temas que nos vas a compartir? Bueno, a mi mente viene una lista de aprendizajes que he tenido la fortuna de aprender, de practicar, y hoy día que me tienen a mí aquí con ustedes tratando de compartir un poco lo que he aprendido, y estoy convencido que al menos a una persona le va a hacer un poquito el clic de cómo entender y de cómo manejar, porque puede ser que o nosotros estemos enfermos o alguien muy cercano a nosotros estemos enfermos. De cualquier forma, esto nos va a ayudar en cualquiera de las dos situaciones. Pero también con el tiempo, desde que empecé a desarrollar este tema hasta el día de hoy, tengo la certeza y me queda claro que es una analogía o es una filosofía de entendimiento de vida que nos funciona para cualquier problema, no solamente para la pérdida de salud. Y al final de esta charla vamos a intentar conectarlo para que cada persona que nos esté escuchando en este momento intente conectar lo que estoy diciendo con su vida personal. Cuando empiezo a investigar y a darme cuenta que hay mucha información clínica y de datos y de estadísticas y de hechos y de proyecciones, pues bueno, los datos no son nada alentadores. Según la OMS, si seguimos en este tipo de estilo de vida, para el 2030, la población mundial tendrá al menos el 30% de cáncer, es decir, de todos los ciudadanos en el mundo, al menos el 30% desarrollará un tipo de cáncer, el que sea. Esos son los datos que indica la OMS en el 2019. Ellos, hasta donde tengo entendido, arrancan un plan del 2020 al 2030 para tratar de cambiar un poco estas estadísticas futuras que se predicen, ¿no? Según ellos, hay 2 elementos principales para prevenir un poco, porque según la ciencia clínica, aquí tengo entendido que hay muchos doctores, por favor me corrigen si cometo alguna imprecisión, pero no existe una causa todavía clínica científica que determine que algo causó el cáncer, en específico el de colon, pues, ¿no? Me golpeé y por eso se te desarrolló, o tuve una situación X y por eso no existe todavía, al menos hasta donde yo he estudiado, una conexión directa. Sin embargo, mucha de la literatura, incluso muchos de los doctores con los que yo he consultado, sobre todo psicólogos, psiquiatras,
sí hay una conexión estrecha, directa entre las emociones y el desarrollo de ciertas enfermedades. Incluso he leído algunas literaturas en donde relacionan ciertas emociones negativas con ciertos órganos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, el sistema digestivo, que lo llaman incluso el segundo cerebro, pues bueno, sentimientos negativos álgidos, odio, rencor, desesperanza, desilusión, va generando ciertas reacciones neuronales químicas que relacionan esos sentimientos negativos con el sistema digestivo específicamente. Después de todo este tiempo, pues me di a la tarea de tratar de cómo manejar esta situación clínica. Ya lo había resuelto, habíamos decidido evidentemente los tratamientos adecuados que me recomendaron, los iniciamos de inmediato. A mí me dieron los resultados un jueves y el lunes tuve el primer tratamiento, un tratamiento de radioterapia. Afortunadamente, al ser localizado en la primera etapa, incluso en San Diego, en Estados Unidos le llaman pre-cancer, aquí en México es la etapa 0, es cuando apenas va iniciando, es decir, afortunadamente a mí nunca se me desarrolló como tal el cáncer, nunca brincó a la primera etapa, siempre estuvo ahí tranquilito y los tratamientos que le dieron, pues bueno, fue radioterapia, no quimioterapia. Y bueno, ya únicamente estamos esperando ya la última biopsia, ¿no? Que la vamos a dejar para el año que entre. Cuando estaba estudiando todos estos datos, me doy cuenta que en México y casi toda Latinoamérica, porque tenemos datos muy similares, la cultura nos impide empezar a buscar información. Me doy cuenta también que nuestra generación, yo tengo 51 años, aunque parezca de 32, y no pienso discutir el tema. ¿Sí va? Bueno, vamos a dejarlo que así parezca de 32. Entonces, tengo 51 años y mi generación, específicamente los hombres de mi generación, los cuarentones, cincuentones, no tenemos oportunidad de hablar mucho de nuestras emociones, nos lo impide la cultura, nuestras tradiciones, incluso todavía tenemos ese cierto hilito de machismo arraigado, de una masculinidad hegemónica distinta, opresora todavía un poco. Incluso me parece todavía que los géneros todavía existe por ahí una dualidad, ¿no? En donde ciertas mujeres de mi generación también abonan un poco a que los hombres reprimamos un poco las emociones. Resulta que específicamente el cáncer de colon tarda un promedio entre 10 y 12 años en desarrollarse para que lleguemos al fin de la vida, ¿no? Y según las estadísticas, 90 personas de cada 100 fallecen después de los 50 años cuando son detectados del cáncer de colon. Eso significa pues que a partir de los 40 empieza a incubarse, empieza a desarrollarse. Por eso es que todo este tema y varios aprendizajes que emanan de esto van dirigidos específicamente a mi generación, a hombres mayores de 40 años. Sin embargo, es un tema que es interesante para todos, porque seguramente todos tenemos a un hombre mayor de 40 años a nuestro lado, si no lo somos nosotros, o aunque lo seamos nosotros. Tenemos un papá, un hermano, un hijo, un primo, que seguramente tiene nuestra edad y tiene este tipo de cultura que nos impide revisarnos, pues, ¿no? Los hombres nos han dicho desde siempre, a mi generación nos dijeron que los hombres no llorábamos, que a los hombres no nos duele, porque si lloramos no somos niñas y que te tienes que aguantar, y un hombre no habla de sus emociones. Cuando una mujer regularmente, estoy hablando de términos genéricos, regularmente una mujer cuando tiene un problema emocional, pues se reúne con su grupo de amigas y lo debaten, lo discuten. Nosotros no, nosotros cuando nos reunimos nos divertimos nada más, hablamos de temas triviales o de deporte, quizás de política, pero difícilmente hay un grupo de hombres de 40, 50 años reuniéndose, hablando uno específicamente de un problema emocional y los demás ayudándolo a resolverlo. No, regularmente no existe eso. Incluso los hombres implotamos las emociones, no las guardamos, no decimos nada. Y cuando nos enfermamos, pues también nos aguantamos. El cáncer de colon específicamente es el más asintomático. Yo nunca he sentido ningún dolor. Y si abonamos o sumamos la falta de cultura en la prevención de la salud, en la prevención de enfermedades, perdón, a través del cuidado de la salud, más la cultura de no revisarnos, más no tengo ningún síntoma, pues entonces eso se va desarrollando, se va gestando. Finalmente, y esto es como toda una base que me permitió a mí entender que las personas en México específicamente necesitamos información, necesitamos que nos digan qué hacer, necesitamos que nos muestren un camino distinto a lo que ya sabemos. Difícilmente en mi generación alguien por sí solo va
a adoptar la idea de ir a terapia para entender un poco las emociones. Difícilmente lo va a hacer de manera sola, de manera unitaria. Este es un intento de mi parte de empezar a compartir un poco de información que nos ayude no solamente para prevenir enfermedades a través del cuidado de la salud, sino a manejar este tipo de emociones que nos va a ayudar a manejar mejor nuestra vida. Después de todo este proceso, decidí por empezar a escribir un libro que está a punto de ver la luz. Afortunadamente ya está terminado, está ahorita en edición y esperemos tenerlo listo a la venta al público ya para febrero. Todavía no estoy del todo convencido porque ya son trámites administrativos de la editorial. Durante este proceso, yo empecé a escribir el libro recién como a los 3-4 meses que empecé con este tratamiento, y el libro fue modificándose un poco. Llevo 4 años con este desarrollo, y dentro de este libro hay un capítulo al que le denominé justamente el pensamiento lógico positivo. Insisto que este es como un intento de mi parte de empezar a compartir información que nos permita a nosotros empezar a desarrollar mejor nuestras emociones. Les voy a pedir que abramos un poquito la mente, porque este tema yo lo escribí específicamente dirigido a una persona que está en un proceso de recuperar su salud. El tema va dirigido exclusivamente para ellos. Sin embargo, durante todo este tiempo que he ido avanzando, no solamente recuperando mi salud, sino entendiendo también las emociones que emanan de este proceso, me he dado cuenta que el pensamiento lógico positivo no solamente es crítico para un paciente que está en proceso de recuperar su salud, sino para cualquier persona, que nos ayuda a entender cómo manejar las emociones de manera lógica y de manera positiva. Y eso voy a intentar dar una especie de sustento médico, clínico, científico, para tratar de empatar lo clínico con un lenguaje coloquial que nos permita entenderlo cualquier persona, para poder entonces empezar a, quizás con la idea de desarrollar o de despertar este interés de empezar una especie de investigación o de estudio de nosotros mismos, una especie de autoconocimiento, que eso nos ayuda pues a avanzar mejor en cualquier ámbito de vida. Les voy a pedir entonces que abramos un poquito la mente y nos enfoquemos o nos ubiquemos este tema en forma personal, que cada quien lo lleve a su historia personal. Si yo soy un paciente, pues entonces las palabras las voy a enfocar a mí que soy paciente. Si yo tengo una persona a mi lado, un papá, un familiar, esposo, hijo, hermano, que está enfermo, que está en un proceso, intentar meterlo en mi mente, en mi persona, para entender, empatar esas palabras de lo que estoy entendiendo con lo que estoy viviendo. Y si no existe ningún paciente, ni tú, ni ningún familiar, bueno, tratar de trasladar este pensamiento a imaginar lo que se siente o empatizar con una persona o que está enferma o que está recuperando su salud, o una persona que estuvo a tu lado, que ya pasó o que pasaste por ese proceso. Y al final vamos a intentar hacer una conexión de este pensamiento lógico positivo con nuestro trabajo, con nuestra vida personal. Hasta aquí, no sé si alguien tiene, por favor, alguna duda o algún comentario. Perfecto. Avanzamos entonces. Voy a intentar compartir la pantalla. Es nada más un par de hojitas que me sirvan como apoyo. Lo voy a quitar cuando sea necesario. Este es el tema, el pensamiento lógico positivo. Y vamos a iniciar con ¿qué? Pensar positivo no solamente es posible, sino que aparte es indispensable. Tenemos que entender que necesitamos pensar de manera correcta, de manera positiva, y voy a tratar de desarrollar lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos obligamos. Esto es una decisión personal y es un ejercicio mental. Y como ejercicio tiene que repetirse, tiene que darle continuidad. No lo voy a hacer solo una vez. Hay culturas, sobre todo las asiáticas, que dicen que cuando empezamos a tomar una acción durante un tiempo determinado se vuelve ya una costumbre. Los monjes tibetanos marcan 21 días para que una acción se vuelva costumbre, ¿no? Entonces es un ejercicio, se tiene que repetir, se tiene que practicar, pero sobre todo es una decisión personal. Yo decido pensar de manera positiva y no existe nadie que me lo impida. ¿Puedo estarme mintiendo? Probablemente sí, cuando hay algo muy específico, muy claro, y aparte decido pensar positivo, claro que me puedo estar mintiendo, pero ese tiene un efecto en mi cuerpo, tiene un efecto que tiene consecuencias positivas o negativas.
Para esto, pues, desarrollé este concepto que le denominé el pensamiento lógico positivo. Vamos a desarrollar lo que pienso, me hace sentir algo y después me hace actuar sobre lo que pensé y sobre lo que sentí. Es por eso que se vuelve bien importante entender que es una decisión personal y es un ejercicio mental. Vamos a repetirlo constantemente. Vamos a imaginar, les repito que este tema lo desarrollé pensando en un paciente. Entonces, le voy a pedir a alguien por aquí que levante la manita y que me ayude porque le voy a hacer unas preguntas. Ah, ya me acordé. Liliana Navarro anda por ahí. Lili, ¿andas por ahí? Sí, hola, buenos días. Sí, estoy Hola, aquí. buenos días. Te advertí que te iba a hablar. Ya me di cuenta. Mande, ¿qué onda? Buen día, Lili. Oye, vamos a seguir con este tema. Vamos a imaginar, o imagínate tú a un paciente, alguien que está en un proceso de recuperar su salud. Vamos a imaginarnos en él, no tú, sino alguien distinto. Si tú le dices, está en un proceso de recuperar su salud de forma grave, no sé, alguna enfermedad crónica. Cuando tú le dices, cuando le empeñas a que te diga qué se siente de forma positiva, ¿qué crees tú que diría? Si yo te digo a ti, piensa de forma positiva cuando estás en un proceso de recuperación, ¿qué crees que te imaginarías? ¿Qué crees que sientes cuando sabes, cuando estás segura que te vas a aliviar? Pues sentiría, pues sería como un ánimo, ¿no? Ujú. Para seguir adelante. ¿Sentirías ánimo? Cuando mm, alguna ilusión, Ilusión, correcto. mm, a lo mejor esperanza, De ¿no? acuerdísimo. Y, Esperanza, felicidad, quizás, y quizás, tranquilidad, ¿no? Es decir, yo decido de forma personal y repito, este capítulo lo diseñé exclusivamente para esas personas que están dentro de un proceso, porque cuando estamos en este proceso nos sucede algo, fíjate. Y hace poquito leía a un amigo que desafortunadamente también está en un proceso fuerte y puso unas fotografías ahí de unos medicamentos y unas inyecciones y él decía, ya no quiero, estoy cansado y pensar que al ratito van a venir a inyectarme de nuevo. No quisiera despertar y que en mi buró estuvieran estas medicinas. Es decir, no queremos estar enfermos porque suceden muchas cosas. Es cansado, es doloroso, es muy caro. Te arrebata tu estilo, tu forma de vida. Entonces no queremos estar enfermos. Cuando nos obliga, y entonces eso hace que muchos, un gran porcentaje, desiste del tratamiento, decide no hacerlo y decide dejarse morir en el proceso en el que Dios quiera hasta dónde me va a llevar. Entonces, cuando esto está hecho con la intención de motivar a las personas que están dentro de un proceso o ayudarle a una persona que tiene un paciente a un lado para que le inyecte un poquito de ánimo de manera correcta. Hay otros temas por ahí también de cómo hablarle de manera correcta a un paciente, ¿no? Para que la psique analice de mejor forma, pero sobre todo reaccione de mejor forma. Entonces, cuando le decimos al paciente, ayúdate a pensar positivo y pensamos de forma positiva, si estamos seguros, yo siempre estuve seguro que me iba a aliviar, siempre. Tuve momentos, por supuesto, de bajones donde decía, chintrolas, ya no quiero, yo creo que el lunes me voy a morir, pero en general tuve un pensamiento siempre muy crítico, muy positivo y seguridad de que me iba a aliviar. Cuando eso sucede, Lili, en mi mente refleja todo eso que tú dices. Yo lo siento, estoy seguro y entonces mi corazón empieza a sentir todo eso. Paz, tranquilidad, seguridad, felicidad. Eso es lo que siento. Y ahora, ¿qué es lo que hago con lo que siento? Ya que sientes felicidad, Lili, ya que sientes tranquilidad, ya que estás segura que te vas a aliviar, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Cuáles son las acciones que crees? O tu vida habitual, estando segura y sintiendo felicidad, ¿qué crees que harías? pues yo creo que harías como, agarrarías aire y saldrías adelante y con más ganas, con más, no sé, con más empuje pues para poder resolver esto, ¿no? Que tienes por ti y por tu ánimo de vivir, ¿no? Absolutamente sí. Justamente eso es lo que sucede. Por eso insisto en que es un ejercicio mental, porque efectivamente esto es lo que sucede. Yo estoy enfermo, después yo pienso, me obligo a pensar de forma correcta, de forma positiva y automáticamente teniendo la certeza que puede ser cierta o no, pero yo me obligo a pensar que es cierto y cada quien tomará su fe, su creencia o en lo que cree, pues, para estar convencido de que esto va a suceder.
automáticamente en mi sistema interno, en mi pensamiento, en mis sentimientos, empiezo a sentir paz, empiezo a sentir tranquilidad, felicidad. Cuando está uno tranquilo, en paz y feliz, entonces empieza a accionar de forma distinta. Cuando no estás tranquilo, yo tuve etapas desafortunadamente de mucha depresión, de mucha angustia, de mucho desespero, sobre todo cuando nos llegó la pandemia y yo en plenos tratamientos que no podía ni asomar la nariz, pues bueno, se gestan muchos sentimientos y emociones negativas y lo que haces es encerrarte, es detenerte, es estar encerrado nada más y no accionas, no haces nada. Cuando estás positivo empiezas a accionar y ¿qué haces? Efectivamente lo que dices, Lili, empezar a hacer planes nuevos, incluso tu cara te cambia, cuando te ves al espejo cambia tu cara, si tienes cuidado especial y atención especial, te lo juro, tu cara cambia, se refleja y entonces accionas, que es lo más importante. Lo importante no solamente es pensar y sentir, sino accionar. Los sentimientos que no van acompañados de acciones no sirven de nada, se quedan nada más en intención. Te amo, me encantaría ayudarte, pero no hago nada. Eso no sirve. Lo que sirve es la acción, no el sentimiento. Pero para que exista una acción correcta, debe haber un sentimiento correcto. Y para que exista un sentimiento correcto, hay que tener un pensamiento adecuado. Así es como va la liga. Ahora, ya pensé, ya me obligó a pensar, ya sentí y ya accioné. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, más o menos es esto en resumido, ¿no? Si vamos a pensar de manera positiva, yo estoy seguro, estoy convencido, no tengo ni poquita duda que me voy a curar. ¿Qué siento? Pues alivio, descanso, alegría, felicidad. ¿Qué hago? Bueno, pues planes de trabajo, proyectos nuevos, creatividad, agendas, citas, y te empiezas a mover, puesto que estás seguro que te vas a aliviar. ¿Cuánto dura el proceso de recuperación de salud? Es indecible. A unos les dura un mes, a otros 3 años, a otros 15. Cada quien tiene un proceso distinto. Imagínense cuando una persona, yo llevo 4 años, si hubiera estado pensando de forma negativa y al contrario que me voy a aliviar, me voy a morir, tuviera estos 4 años, los hubiera vivido de forma horrorosa y de todas maneras hubiera seguido vivo. Entonces me estoy obligando a pensar positivo. ¿Cuál es el resultado? Y esto es un resultado clínico científico. Cuando tengo emociones positivas y llevo a cabo las acciones derivadas de ellos, el resultado es que mi mente se oxigena. Cuando estoy pensando de forma positiva y estoy haciendo planes y estoy creando cosas nuevas, mi mente está oxigenada. Y una mente ocupada que está creando, siempre va a estar creando. Cuando la mente está libre de proyectos, entonces la llenas con pensamientos. Y regularmente los mexicanos y los latinoamericanos somos muy pesimistas en nuestros pensamientos, somos muy fatalistas, nos encanta el drama. Y si no, preguntémosle a Juan Osorio y a todos los que hacen telenovelas, nos fascina el drama. Es más, hasta La Rosa de Guadalupe nos encanta flagelarnos y hasta nos reímos, pero nos encanta el drama. Por eso existen esos programas. Cuando una mente está ocupada, pues el cerebro está oxigenado. Descansas mucho mejor en la noche y tu cuerpo evidentemente pues sana o se recupera de forma más fácil. Vamos a imaginar que ya hay un proceso, empezaste a pensar positivo y hay un final, o te moriste o te aliviaste. Vamos a imaginar que te aliviaste, que sí, lo que pensaste fue cierto y te aliviaste. Pues ¿cuál fue el resultado? Pues ganaste todo, ¿no? Todo. Aprovechaste ese tiempo en la recuperación de tu salud para crear cosas nuevas, para empezar a trabajar en otras cosas. Terminas tu salud y terminas con mucho haber en tu banco, ¿no? Terminas en tu banco emocional, terminas con muchas emociones positivas. Más o menos, si al final del día no lo lograste y terminó tu vida, pues bueno, ese tiempo al menos lo viviste un poco más tranquilo o menos intranquilo que el haber decidido no pensar de esta manera, ¿no? Más o menos, me expliqué, Lili. ¿Sí? Los demás, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda o algún comentario? No, ninguna, está claro. Perfecto, le seguimos entonces. Esto es pensando de manera positiva. Vamos entonces ahora imaginar cuál es el resultado de pensar de manera negativa, porque regularmente nos vamos a enfrascar a este lado, ¿no? Y bueno, pues es absolutamente lo contrario, ¿no? Claro, si pudiera cambiarle. Ahí está. Si pienso de forma negativa, pues pienso que me voy a morir, pues, ¿no? No tiene sentido seguirle. ¿Qué es lo que siento? Pues bueno, siento
emociones negativas, ¿no? Miedo, temor, angustia, incertidumbre, preocupación, desesperanza, coraje, deseos de venganza, le echas la culpa a todo el mundo tiene la culpa menos tú, también yo estuve en ese proceso, y a pesar de que nadie tiene la culpa de que tengas un procedimiento, ni siquiera tú eres tan culpable, si eres responsable, pero no culpable, le echas la culpa a todo el mundo, ¿no? Tú no, yo no tuve la culpa, todos los demás sí, el clima, el viento, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo, ¿verdad, Lili? Todos tuvieron la culpa, menos nosotros, menos yo. Cuando decides vivir en esta angustia constante, pues lo que sucede es eso. Sientes todo lo negativo y ¿qué haces? Nada. No haces nada, no accionas nada, solamente te quedas en tu cama deprimido, no haces planes. ¿Por qué? Pues ¿para qué? Si te vas a morir, pues ¿para qué haces lo demás? Pues mejor decido pensar feo, pensar negativo. Y el resultado pues es este, es una mente sobrecargada, es una mente desocupada y aunque parezca contradictorio, no lo es una mente sobrecargada de emociones negativas y de estar dándole vueltas a lo mismo que ni siquiera tiene un lado o una salida. Siempre estás en un círculo pensando, ya estoy cansado, ya estoy harto, no es justo porque a mí, porque yo, pero mira a mi vecino y mira a mi compañero y ellos están así. Y ahí le vas dando vuelta. En eso se sobrecarga la mente, no sales de ahí. Sin embargo, aunque suene contradictorio, estás desocupada, no estás haciendo absolutamente nada. Lo que pensaste ayer es lo que estás pensando hoy y seguramente lo vas a pensar mañana. Tu mente desocupada por un lado y sobrecargada del otro. ¿Qué es lo que sucede? Que no descansas. Yo tuve noches interminables, desde que empezaba la tardecita hasta que salía el sol, interminables, pensando exactamente en lo mismo. Tu mente se enferma, tu cuerpo se enferma. Y vamos a imaginar entonces el resultado contrario. Tú piensas que te vas a morir, estás seguro que te vas a morir, porque soy fatalista, porque lo que tú quieras y mandes. Y al final, pues sí te mueres. Pues ni modo, ¿no? Ya viviste intranquilo. Pero ¿qué tal si no te moriste? ¿Qué tal si te aliviaste después de 4 o 5 años? Pues a empezar desde cero, compadre. Y a empezar angustiado aparte. Y a empezar con muchos problemas emocionales, psíquicos que ni siquiera se observan, que ni siquiera se ven. Entonces perdiste todo. A pesar de que ganaste la vida, perdiste todo. Por eso es indispensable, pues, por eso es indispensable, ya terminé de compartir pantalla, ya no es necesario. Por eso es indispensable, pues, empezar a obligarnos a pensar de manera positiva, sabiendo cuáles son los resultados. Ahora, hay una parte, yo empecé a desarrollar este tema, pero en algún momento consulté con mi doctor especialista, sí, y lo consulté con varias personas, porque al final del día yo no soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, solamente soy una persona que de repente está acostumbrado a leer un poquito y a traducir un poquito ciertas palabras con acciones, y me acostumbré y entonces desarrollé esto, pero yo no soy ni científico, ni doctor, ni médico, solo soy una persona que basado en su experiencia personal atravesó por un camino y la neta yo creo que lo logré, yo estoy convencido que lo logré y es por eso que lo quiero compartir, pero cuando en algún momento empecé a consultar esto con mis médicos, yo le decía que quería tener una base más lógica, más científica de qué sucede con nuestro cuerpo enfermo cuando piensa de manera positiva y cuando piensa de manera negativa. Y repito, por aquí habrá más de algún doctor que por favor si creen que cometo alguna imprecisión, me corrija y nos comparta, ¿no? Pero me parece que es así. Cuando los seres humanos tenemos sentimientos o eventos negativos álgidos, experiencias negativas álgidas o positivas, tenemos choques neuronales en nuestra cabeza, choques neuronales imperceptibles, pero que existen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que saliste de trabajar muy tarde y vas a tu casa y no hay transporte público y te vas caminando y llevas tu computadora en un maletín y de repente al fondo ves a una silueta que parece que trae una pistola en mano. En ese momento tú no piensas, tú no reaccionas, tú no piensas, nada más reaccionas. Hay una acción inmediata, incontrolable, es por dentro y sientes un miedo, un vacío en el estómago que te provoca un choque neuronal. Ese choque neuronal rápido, así de sobresalto, hace que despidamos un químico que se llama cortisol. El cortisol es un ambiente natural para las células cancerígenas, se alteran tus células, no están tranquilas. Entonces, cuando empezamos a sumar
experiencias negativas constantes, nuestras células del cuerpo siempre están alteradas. Si todo el día tengo coraje, sentimientos negativos, si todo el día estoy pensando en cómo me voy a vengar de aquella mendiga o mendigo, y si todo el día siempre hay choques neuronales que nos están haciendo que despidamos ese químico que se llama cortisol. En la contraparte, pues despedimos dopamina, endorfina, todos esos químicos que nos hacen sentir felices y tranquilos. Cuando estás bajo un tratamiento clínico y entonces ingresa en tu cuerpo, a tu sistema, el tratamiento, la medicina que te va a aliviar o que va a matar las células cancerígenas. Pero al mismo tiempo le estamos dando alimento a las células cancerígenas. Se está contraponiendo, dura más. Hasta ahí entonces entendí cuando el asistente del doctor me dijo, abra el sobre, pero no se altere, estate tranquilo. Claro, al alterarme, pues empiezan a mover todas las células, pero eso nunca me lo explicaron hasta que lo entendí con el tiempo. Por eso es que me parece indispensable, y lo pongo al principio, no solamente es posible, es indispensable, por conveniencia, que lo empecemos por egoísmo propio, pues, que empecemos a pensar de esta manera. Necesitamos tener nuestro cuerpo lo más tranquilo posible para que empiece entonces a traducirse de manera más correcta cualquier tratamiento que recibamos. Este tema, que he tenido la oportunidad de comentarlo con más de una persona que está en un proceso, créanme que ha hecho la diferencia. Créanme que ha hecho la diferencia. Cuando estamos avanzando y que estamos dando más información, quien la recibe y la empieza a practicar, les doy mi palabra, empieza a mejorar mucho, no solamente tu calidad de vida, sino la recepción del tratamiento y de la evolución de lo que estás haciendo. Básicamente este es el tema. Obviamente está muy desarrollado en el libro y en las conferencias que estamos dando al respecto, pero este es un resumen básicamente. ¿Cómo hacer que este tema, que espero que a alguna persona le sirva o le esté sirviendo o lo analice y después lo practique? Pero a este tema, con el paso del tiempo, como les decía, le encontré un sustento para nuestra vida diaria, como una herramienta personal, un aprendizaje para cualquier persona. Porque si este sentimiento, esta sensación de pensar positivo a través del desarrollo de una enfermedad, lo trasladamos a mi vida diaria, a mi vida personal, y en lugar de la enfermedad le cambio el problema, es la misma lógica, es exactamente la misma lógica. Y aunque en el sentido de no enfermedad, no estamos afectando positivamente para que el tratamiento se absorba, porque no hay tratamiento, lo que sí hace en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras acciones, es todo lo demás. Estamos más contentos, estamos más felices, estamos más creativos, descansamos mejor, analizamos de mejor manera, pero sobre todo, decidimos de mejor manera. Y entonces si trasladamos esto a la parte laboral, por ejemplo, y yo tengo problemas con mi compañero de trabajo, que estamos en el mismo nivel, por ejemplo, y todos los días estoy a un lado de él, y me genera ese problema, esa angustia, ese chin, y mañana voy a ir, y empiezo a tomar esta filosofía con el pensamiento lógico positivo y la practico, también les doy mi palabra que van a mejorar. Y eso es también con la familia, y es también con nuestros hijos, y es también en nuestra casa. Si empezamos a analizar de forma correcta, de forma positiva, cómo pensar, tienen mi palabra que vamos a empezar a mejorar. Más o menos hasta aquí este es el tema. Me dijeron que 40 minutos, si quiero ser muy exactos. No sé si me puedo caer el tiempo que necesiten ustedes, pero como tema me dijeron 40 minutos. Este es. Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, yo tengo todo el tiempo del mundo. Lili, empezamos contigo, es más. ¿Tienes algún comentario, alguna duda, Lili? No tengo, bueno, pues como siempre, muy interesante tu tema. Creo Gracias, que eso Lili. se puede aplicar a cualquier época y situación de nuestra vida, el siempre empezar con buen ánimo y esperar, y más hoy lunes que va a ser una excelente semana y todo va a salir, va a fluir muy bien. Creo que a mí me gustó mucho tu tema. Gracias. Te conozco de mucho tiempo y sé que lo que has dicho es vivencia, ¿no? Entonces, créeme que por eso te admiro y te quiero mucho como amigo. Muchas gracias, Lili. Aprecio mucho tus palabras y bueno, de alguna manera también aprecio mucho tu amistad. Ya son 20 años en promedio. Yo empecé a los 12, recordando que parezco de 32. Pero muchas gracias por el sustento. Efectivamente, es una trayectoria de vida que hemos compartido, a pesar de que Lili y yo les comento, trabajamos juntos en el radio algunos años.
muy divertido también esa época, pero a pesar de que hace 15, 16 años dejamos de trabajar juntos, pues hasta la fecha nos hemos seguido cada quien en su lugar y efectivamente pues Lili ha tenido la oportunidad también de verme en todo este desarrollo desde que inicié con este proceso de recuperar mi salud hasta hace un par de semanas que me la encontré en un supercito por ahí. Eh, entonces, muchas gracias, Lili, te lo agradezco mucho. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta o comentario, por favor. Pues yo creo que está súper importante, impresionante la información que nos compartes, Leo. Muchas gracias. Un Yo placer. creo que el propósito práctico va por ahí, ¿cierto? Sí. El propósito práctico de esta semana. Sí, es correcto. La idea es empezar, incluso si me lo permiten, espero que me vuelvan a invitar. Me parece que el trabajar mucho las emociones, fíjate, las emociones es un tema que aunque conocemos, sobre todo para nosotros, los hombres, nuestra generación, no es un tema de diario, fíjate, y debemos empezar a manejarlo de diario. La OMS y todas las demás organizaciones que se dedican al desarrollo de estadísticas de la salud, indican que la depresión, la angustia, la depresión, el estrés, pues son enfermedades que ya están determinadas como enfermedades crónicas y que matan mucha gente. Así que efectivamente este es un tema para empezar a compartir y empezar a practicar durante el día. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más? Excelente. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto cerramos la sesión. Encantados de tenerte aquí. Y Gracias, bueno, es un vamos placer. con esta tarea de trabajar nuestro pensamiento lógico positivo para esta semana en cualquier situación que lo creamos conveniente. Muchas gracias, Leo, y gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, nada más si me permiten, antes de que se me vayan, por favor, ¿Sí? me gustaría pedirles a todos, si seguramente tendremos la oportunidad de platicar nuevamente, les voy a pedir que se lleven una tarea, un pendientito, por si nos volvemos a ver, vamos a retomar estos pendientitos. Les voy a pedir de favor que cuando tengan chance, escriban en un papel, con pluma, con lápiz, todas las preocupaciones que yo tengo, las que tengo cuando me voy a mi casa, cuando voy a dormirme, cuando me acuesto, y empiezo a pensar cuáles son mis preocupaciones. Me preocupa la colegiatura de mis hijos, me preocupa mi casa, me preocupa mi salud, lo que sea que te preocupe, cualquier cosa que te preocupe, escríbela, por favor. Lo vemos en la siguiente sesión. No se preocupen, no los vamos a sacar al aire, a menos entonces que alguien quiera hablar de las preocupaciones del de enseguida, ¿no? Entonces ya lo hacemos como mitote, un tipo ventaneando. No, no es cierto. Ventaneadavi, ¿no? No, vamos a tomar algún par de ejemplos para empezar entonces a hablar específicamente de la emoción práctica, pero sobre todo ejercicios prácticos que cualquiera podemos desarrollar en casa para empezar a bajarle un poquito a la depresión, a la angustia, a la ansiedad y al estrés. ¿Les parece? Excelente, perfecto. Entonces, con eso nos vamos ahora sí. Con esto nos vamos. Gracias. Un placer, un gusto para todos. Hasta luego. Buen día. Buen día.